Descubierto el siniestro Rukkaku, el maldito carcelero del Vaticano y las criaturas de Halloween. La noche caía como un manto oscuro sobre el barrio marginal de México, donde las sombras danzaban al son del viento. Valeria, con 25 años a cuestas, apretaba el volante de su vehículo mientras su corazón latía descontrolado. Desde hacía semanas, un aire de maldad lo impregnaba todo. Los susurros de sus pasajeros la perseguían. Rukkaku, el carcelero, atrapa a los que se desvían, decían. En sus ojos, Valeria veía el pánico y la desesperación, reflejos de algo que se cocinaba en la penumbra. Mientras recorría calles desiertas, una extraña sensación comenzaba a apoderarse de ella. En cada rincón, los ecos de relatos de terror resonaban más fuerte. Santuario del miedo, su lugar de trabajo se convertía en un laberinto de horror. Las luces titilaban, como si el propio barrio temiera a Rukkaku, aquella figura ominosa que, según decían, arrastraba almas hacia lo desconocido. Cuidado, le dijeron. Nunca te salgas de tu camino una noche particular. Las farolas se apagaron una tras otra, dejando a Valeria con solo el tenue brillo de su vehículo. El silencio se tornó asfixiante. De repente, una brisa gélida recorrió su espalda, y la piel se le erizó. Ese mismo escalofrío provenía de la aterradora existencia del Rukkaku, que parecía acecharla, observándola desde la oscuridad. Presionó el acelerador, pero qué error. Todo lo que había aprendido, cada consejo, se desvaneció en un instante. Los paisajes familiares se transformaron en un filme de terror, lleno de sombras que parecían contener secretos fatales. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Avanzó, temblorosa, y su mente bullía. Había escuchado que algunos de sus propios vecinos habían sido atrapados por Rukkaku. Sus ansias de escapar chocaban con su responsabilidad de cuidar a su familia. Cada vez que las sombras se alargaban, su voluntad flaqueaba. De una esquina oscura, surgían murmullos inconfundibles. La Llorona, el chupacabras, esas criaturas del folclore parecían haber cobrado vida bajo la luz de la luna. Como un puñal, un grito resquebrajó el aire, el chillido de alguien que había sido devorado por la oscuridad. Valeria se detuvo bruscamente. El sudor frío empapaba su frente. ¿Podía confiar en la policía? Pero sus amistades empezaban a tambalearse, murmuraban sobre la complicidad, que aquellos que debían proteger eran parte de la sombra que asolaba el barrio. En un instante, todo lo conocido se volvió sospechoso, cada rostro era un enigma. Mientras el eco de las cadenas resonaba en la distancia, las crispaciones de un pueblo que se desmoronaba se unían a su sentir. Valeria sabía que debía enfrentar la verdad, pero ¿cuál era el precio a pagar? La noche se hacía más densa y su valor, aún más frágil. Frente a la elección de la lucha o la huida, se encontraba en un abismo. El Rukkaku no solo era un monstruo, podía estar al acecho entre quienes prometían protegerla. Desesperada, Valeria se preparaba para el último enfrentamiento, una verdad que era tanto su destino como su condena. ¿Logrará salvar a su familia de las garras del carcelero antes de que sea demasiado tarde? El motor de su auto temblaba como su corazón. Valeria tuvo que tomar una decisión. ¿Debía regresar a casa y proteger a su familia o enfrentarse al terror que acechaba el barrio? Cada rincón le hablaba de desapariciones, historias de personas que alguna vez fueron parte de su vida. Cualquier elección podría ser fatal. Mientras tomaba aire, se dio cuenta de que no estaba sola. Un grupo de almas perdidas, hastiados y marchidos, se asomaba entre las sombras, sus ojos sin vida la miraban con desesperación. Te atrapará, susurraban entre dientes, como si ella fuera la siguiente en los planes de Rukkaku.
Valeria, aturdida por el pánico, decidió que no podía esperar más. Bajó del auto y sintió el frío suelo de la calle, una sensación repulsiva que la llevaba a la locura. Caminó, temblorosa, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. Pronto llegó a la plaza central, un lugar donde la niebla hacía que las sombras se alargaran y los murmullos se multiplicaran. La luna llena iluminaba poco, pero había algo en el aire que la ponía en alerta. Una figura encapuchada emergió del vapor. Era un anciano, sus ojos hundidos y su piel arrugada transmitían sabiduría y terror a partes iguales. —¿Buscas a Rukkaku? —preguntó, su voz se deslizaba como un susurro frío y raspante. Valeria asintió, sus palabras se perdían, tragadas por la incertidumbre. —El carcelero tiene un pacto —dijo, acercándose. Se alimenta de los miedos, tus dudas son su gasolina. Debes enfrentar tus temores más profundos para poder enfrentarlo. Si te dejas llevar, será tu perdición. Valeria sintió las palabras como cuchillos. Después de todo lo que había vivido, sus miedos la habían dominado. Pero había algo más, una corazonada de fuerza despertando dentro de ella. Se armaría de valor. El anciano se fue desvaneciendo como un eco entre los árboles. De pronto, el sonido de cadenas resonó nuevamente, pero esta vez se sintió más cerca. Valeria giró hacia la fuente del ruido y allí estaba él, Rukkaku, imponente, una sombra oscura con ojos llamativos que parecían devorar su esencia. Vine por ti, resonó su voz profunda y aullante, y Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres de mí? Gritó, aunque su voz temblaba. Rukkaku empezó a reír, una risa que resonó hasta en lo más profundo de su alma. Quiero tus temores, quiero más que palabras vacías. Ven, acompáñame, extendió su mano huesuda hacia ella. Valeria sintió como una sombra negra la envolvía, atrapándola en su abrazo helado. No, se gritó a sí misma, luchando contra el terror que la apresaba, esos temores que el anciano había mencionado. En un último esfuerzo, recordó a su familia, su razón de ser. No me llevarás, aulló, y un destello de luz surgió dentro de ella, como un faro que ahuyentaba a la oscuridad. Su valor estaba renaciendo, pero, ¿sería suficiente para enfrentar al carcelero? El Rukkaku rió nuevamente, pero en su risa había una chispa de temor. Todo en su esencia parecía temblar ante la luz que Valeria había convocado. Mientras ella se aferraba a su determinación, se dio cuenta de que la batalla no sería fácil. En un instante, la atmósfera cambió. Las sombras parecían agazaparse, una especie de miedo palpable se extendió por el aire. Mala elección, rugió el carcelero, y con un movimiento de su mano oscura, la plaza se inundó de ecos de aquellos que habían caído antes. Valeria sintió como su valor flaqueaba, el terror comenzó a consumirla. Pero en su interior, la determinación crecía. ¿Podría realmente enfrentar a ese monstruo? Y, si lo hacía, ¿qué pasaría con su familia? En esa danza de luces y sombras, Valeria comprendió que el precio a pagar sería más grande de lo que jamás imaginó. Las sombras empezaron a moverse, y la pregunta ahora no era solamente si conseguiría salvar su vida, sino si aún habría algo por lo que luchar. Las criaturas de Halloween parecían reír en la distancia, mientras se acercaban al clímax de la pesadilla. En un lejano rincón oscuro, un rostro conocido asomó, y para Valeria, esos ojos eran la última esperanza o la más profunda desesperación. ¿Quién sería el próximo en perderse en el abismo que era Rukkaku? La risa de Rukkaku resonó como un eco de locura en la plaza. La niebla se volvió densa, casi tangible, y rodeó a Valeria como una serpiente, apretando su pecho y haciéndole difícil respirar. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, moviéndose con una intención casi palpable, mientras el carcelero se acercaba, su figura oscura proyectando una amenaza que cortaba el aliento. ¿Temes perder a los que amas?, preguntó Rukkaku, su voz un susurro serpenteante. Ese miedo te hará aún más vulnerable. Te lo llevaré todo si no enfrentas lo que verdaderamente eres.
Valeria sintió como la luz dentro de ella titilaba, un pequeño atisbo de esperanza que gritaba por sobrevivir. La imagen de su familia la llenó de determinación. No. No me llevarás, gritó, su voz resonando con poder, retumbando en los bordes de la plaza. Pero Rukkaku no se inmutó. ¿De verdad crees que puedes oponerte a mí? Todas esas almas perdidas, mirándote desde la oscuridad, han intentado desde siempre, y aún así, míralas. Sin rumbo, sin espíritu, dijo, burlón, señalando a las figuras que atestiguaban su pelea. Esos seres, aquellos conocidos en vida, ahora eran sombras, huecos secos de lo que una vez fueron. Valeria sintió una punzada de dolor al verlos, la desesperación surgiendo por dentro. Su corazón se detuvo un momento. Sabía que necesitaría más que valentía para liberarse. Comenzó a recordar sus propias sombras, sus propios miedos, el fracaso, la pérdida, el abandono. Todo aquello que había tratado de ignorar regresaba a ella, como armas afiladas listas para atacar. La realidad era que, en el fondo, gran parte de su vida fue una pelea contra esos temores, un ciclo que nunca parecía terminar. Hazlo, Rukkaku. Atrápame, retó, sintiendo como el fuego de su rabia se avivaba. Si eso era lo que quería, lo haría. Solo la verdad podía liberarla. Rukkaku parecía divertido. ¿Estás lista para jugar entonces? Muy bien, Valeria. Pero recuerda, cada elección tiene un precio, dijo, y levantó su mano. Las sombras comenzaron a agolparse a su alrededor, tomando formas monstruosas, con ojos vacíos y sonrisas espeluznantes. Valeria estiró su mano, enfrentando a las figuras oscuras que danzaban alrededor de su mente. Un grito desgarrador llenó el aire. Eran los ecos de almas perdidas, pidiendo ayuda, pero también alentándola. Valeria, resistir es la clave. No te dejes engullir, murmuraron en un coro tenue, y ella se dio cuenta de que esas voces eran su ancla en esta lucha. Mientras los monstruos avanzaban, ella cerró los ojos y recordó la luz. La memoria del amor por su familia brillaba como una antorcha en la oscuridad. De repente, el frío se tornó tibio, y el brillo interno se transformó en una ola de energía que bañó su ser de esperanza. Nadie me atrapará, gritó, abriendo los ojos, y en ese momento, un rayo de luz se disparó de ella, iluminando a Rukkaku y las sombras que lo rodeaban. Pero la reacción del carcelero fue inmediata. Las corrientes oscuras aumentaron, como un maremoto arrasando todo a su paso. Te lo dije, Valeria, no puedes escapar del destino, rugió el carcelero, mientras la luz comenzaba a envolverlo. Las sombras se retorcieron, gritando de rabia, pero la luz era implacable. Sin embargo, mientras luchaba, Valeria sintió una presencia detrás de ella, un sudor frío recorrió su espalda. Al girarse, se encontró con el rostro familiar, el rostro de su hermano desaparecido. Ve con ellos, susurró, su mirada era un torbellino de emociones. Valeria sintió que el mundo se desvanecía mientras la escena giraba en espiral. El rostro de su hermano se desdibujaba entre sombras y luces. El carcelero comenzó a reír a carcajadas. ¿Ves? Cada decisión trae consigo pérdidas. ¿Tu hermano, o tu vida? Escoge, resonó su voz. Valeria sintió la batalla interna estallando. Se dio cuenta de que el verdadero terror de Rukkaku era la manipulación de lo que más amaba, desgarrando cada rincón de su ser, y no sabía si podría soportar más. Pero mientras las sombras gemían y las luces parpadeaban, la pregunta era, ¿hubiera un rayo de esperanza en la oscuridad? ¿O el carcelero se saldría con la suya al final? La realidad comenzó a desvanecerse y, en el fondo de su caos, Valeria sintió un tirón como si algo la estuviese arrastrando hacia un abismo negro. La voz de Rukkaku resonaba en sus oídos, un eco teñido de risa y malicia. Elige, Valeria. No hay escape. Su hermano, ya casi desaparecido, extendió la mano, implorando por su salvación.
La plaza temblaba, y las sombras parecían alimentarse de su angustia. No. No voy a dejarte, gritó Valeria, pero, en su interior, la lucha se intensificaba. La luz que había generado era como un pequeño destello contra la vasta oscuridad. Miró a su hermano, a esos ojos que solían reflejar amor y alegría, ahora vacíos y perdidos en un océano de sombras. ¿Era eso lo que quedaba de él? Rukkaku sonrió, una sonrisa que enviaba escalofríos por su espalda. Tu fe es admirable, pero en este juego, la primera pieza es siempre la más vulnerable. Y en un movimiento repentino, la niebla se arremolinó, y el rostro de su hermano se tornó en una mueca distorsionada, una sombra cruel atrapada en la neblina. Valeria sintió un grito punzante en su pecho, una mezcla de pánico y desesperación. Con cada respiración, el aire se volvía más pesado. Valeria sintió que las sombras la rodeaban, sus formas eran grotescas, y sus ojos, vacíos como la misma muerte. Entonces, con una convicción renovada, se concentró, recordando cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de amor que su familia le había dado. No eres más que una ilusión, Rukkaku. No puedes tener mi alma ni la de los que amo. Las sombras retrocedieron, como si fueran empujadas por un viento invisible. La luz en su interior comenzaba a expandirse, rompiendo la niebla que la rodeaba. Cuanto más luchaba, más brillante se volvía, las almas perdidas empezaron a girar a su alrededor, uniendo sus fuerzas a la suya. Resistir es la clave, resonaba, y ella lo sentía, esa conexión que la unía con ellos. Rukkaku frunció el ceño, su diversión transformándose en enojo. ¡Qué necia! ¿Crees que puedes desafiarme con simples sentimientos? La plaza empezó a vibrar, y las sombras comenzaron a agolparse como un frenesí. No olvides que cada luz se consume al final y tú serás la llamita. Sentía su energía desvanecerse, un burbujeo de terror subiendo por su garganta. Sin embargo, el brillo que irradiaba se intensificaba. No estoy sola, rugió, y el resplandor se convirtió en una ola desbordante que empujó las sombras hacia atrás, obligándolas a gritar de rabia. Esto no ha terminado, Valeria. La voz de Rukkaku se convirtió en un susurro amenazante que parecía fluir a través de las grietas de la realidad. Las sombras siempre vuelven a reclamar lo que les pertenece. Y antes de que Valeria pudiera reaccionar, una sombra se abalanzó desde su costado, sus garras afiladas y dispuestas a llevarla de vuelta a la oscuridad. El choque la lanzó al suelo y sintió como la conexión con la luz se debilitaba. Las almas gritaban, desesperadas, mientras la oscuridad la envolvía. Todo depende de ti, resonó ese coro en su mente, un recordatorio de que la lucha apenas comenzaba. Valeria, en su estado de vulnerabilidad, alzó la mirada y vio el último destello de esperanza. Una figura emergió del fondo, una silueta familiar que apenas podía distinguir. Ve, Valeria. La luz aún arde, dijo su hermano, y con ese gesto, algo resonó dentro de ella. ¿Podrás realmente enfrentarlo?, resonó la voz del carcelero, que parecía retumbar bajo sus pies. El aire se volvió estático, pesado con una tensión insoportable, y Valeria sintió que el tiempo se detenía, un instante entre la luz y la sombra. Mientras Rukkaku se acercaba, sus ojos resplandecían como brasas, preguntándole si realmente estaba lista para esa batalla final. La última respiración de coraje le permitió levantarse. Esta vez, seré yo quien elija. La plaza fue tragada en un silencio anticipado, y entre las sombras, una decisión vital se hizo eco en su mente, pero, en ese momento crítico de revelación, algo inesperado ocurrió. Un grito desgarrador. Se escuchó desde atrás, y Valeria supo que lo más oscuro aún estaba por venir. ¿Quién estaba realmente detrás de esa sombra que la observaba? ¿Podría ser aún más aterrador que Rukkaku mismo? Valeria sintió un escalofrío recorrerla al escuchar el grito desgarrador. La plaza, antes dominada por la vibrante energía de su lucha, se convirtió en un escenario de terror palpable.
La sombra que emergía del fondo parecía cobrar vida propia, un espanto que se retorcía y palpaba el aire con grotesca curiosidad. La figura tomó forma, una especie de criatura espectral que se alimentaba de la desesperación de los que allí se encontraban. ¿Quién que eres?, logró articular, el miedo apretando su garganta. La criatura sonrió, un gesto distorsionado que reveló hileras de dientes afilados como cuchillas. Vengo a recordarte que la oscuridad nunca se apaga por completo, Valeria. Su voz era un eco, un susurro reverberante que resonaba en las paredes de la mente. Ruk-Kaku no es el único, aquí hay caminos que llevan a mayores horrores, a secretos que ni tú ni tus antepasados han podido imaginar. Valeria sintió cómo la luz que había reunido comenzaba a tambalearse, como un fuego débil que lucha por no extinguirse. No podía permitirse perder el control ahora. No me impresionarás. Ya no tengo miedo, porque mi amor por mi familia me protegerá. Su voz resonó, desafiante, pero en el fondo, la incertidumbre comenzaba a calar. ¡Qué tierno! Pero el amor solo te llevará hasta cierto punto, replicó la criatura, avanzando lentamente, su sombra estirándose, tomando la forma de muchos brazos enredados con grúas como tentáculos. Mira a tu alrededor, Valeria. Las sombras están ansiosas por recuperar lo que les pertenece. Los ecos de las almas perdidas comenzaron a elevarse, arrastrándose y superponiéndose con lamentos desgarradores que retumbaban en su mente. Las luces que antes parecían un refugio comenzaron a oscurecerse. Valeria se dio cuenta de que no solo luchaba por salvar a su hermano, sino que cada segundo que pasaba podía significar la pérdida de su propia esencia. No. Esto no puede ser, gritó, aferrándose a su luz. Pero cuando la criatura alzó su mano, las sombras parecieron cobrar vida, arremolinándose a su alrededor en una danza de horror. ¿Sabías que tu familia también tiene secretos ocultos? Historias de dolor, de sacrificios olvidados. Cada lágrima ha alimentado esta oscuridad, dijo con una risa fría que penetró hasta el núcleo de su ser. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y un sudor frío se deslizaba por su espalda. Un rayo de luz surgió de su interior, una última súplica por salvación, pero la criatura se abalanzó sobre ella, arrastrando consigo todas las esperanzas que había construido. Eres solo una chispa, Valeria. Y pronto la oscuridad reclamará su victoria, dijo Ruk-Kaku, reapareciendo en un fogonazo, sus ojos encendidos como carbones al rojo vivo. La plaza entera parecía sucumbir a la oscuridad, y Valeria, en su lucha desesperada, percibió un susurro familiar que resonaba en su mente. Sigue luchando, siempre hay una forma. Solo debes encontrarla. Pero, ¿cómo podría encontrarla en medio de tal desolación, en un lugar donde sus peores pesadillas ahora estaban palpables? Mientras la sombra la rodeaba, sintió que perdía el sentido de la realidad. ¿Podría realmente enfrentarse a esta oscuridad aterradora y descubrir el verdadero poder de su luz? Y en ese último instante, cuando la absoluta desesperación amenazaba con devorarla, escuchó un grito en la distancia, uno que no era suyo. Valeria, no dejes que ellos te consuman, resonó la voz de su hermano, fuerte y clara en medio del caos. La conexión se intensificó, y la esperanza comenzó a equilibrar esa espantosa realidad. Pero una risa cruel interrumpió sus pensamientos, y Ruk-Kaku se acercó aún más, anfitrión de un horror que estaba lejos de terminar. ¿Te gustaría saber más? Te prometí que esto era solo el comienzo. ¿Podría ese último grito encender una chispa dentro de ella? ¿O estaba a punto de caer en el abismo más profundo del terror? Las sombras se alzaban, listas para devorarla. Sin embargo, justo antes de que todo se desmoronara, un nuevo terror emergió a sus espaldas. La realidad comenzaba a fragmentarse aún más. Tu historia apenas empieza, Valeria, y lo que sigue puede cambiarlo todo. Valeria sintió que caía en un sitio sin fondo, donde las luces parpadeantes se convertían en un espectro de terror en su mente. Las sombras a su alrededor se volvían más densas, como si el aire mismo se coagulara. El grito de su hermano, aún resonando en su mente, la pulsaba hacia adelante,
pero el miedo se cernía como un manto pesado sobre sus hombros. Valeria. Su nombre se repetía con urgencia. La voz surgiendo de la oscura bruma no era la única que la llamaba. En cada rincón oscuro, murmuraciones llenaban el aire, como susurros de almas atrapadas ansiosas por ser liberadas. Y ahí estaba Rukkaku, con una mirada que parecía burlarse de su angustia. ¿Crees que el amor puede salvarte de esto?, preguntó, su risa sonando como crujidos de huesos. Las almas que han estado aquí antes, esas que lloran en la oscuridad, saben que no hay forma de escapar. Cada uno de ellos fue una chispa como tú, extinguida por la misma complacencia. Valeria no podía permitir que la desesperación minara su determinación. Concentrándose, recordó a su hermano, la promesa que le había hecho antes de que todo esto comenzara. No puedo dejar que me consumas. Puedo enfrentarte, dijo con un aliento entrecortado. Rukkaku dejó escapar una risa aún más inquietante. ¿Enfrentarme? Oh, pequeña Valeria, lo que no comprendes es que esta lucha es más antigua de lo que imaginas. Todos los que han intentado resistir han quedado atrapados en las sombras, alimentando mi poder. ¿Crees realmente que tú eres diferente? Mientras hablaba, la sombra detrás de él comenzó a cambiar de forma, volviéndose aún más grotesca. Valeria podía distinguir rostros que emergían de la oscuridad, humanoides, con expresiones de horror grabadas en sus facciones. Cada uno llevaba un peso de dolor que parecía resonar en su propia historia. ¿Ves?, dijo Rukkaku, señalando a las criaturas. Estos son los ecos de tu familia, aquellos que sacrificaron todo por un destino inútil. Ahora son parte de mí. Valeria sintió que su corazón se disparaba, pero esta vez no iba a sucumbir. No. No seré otra más de tus víctimas. Mis raíces son más fuertes que estos horrores. Con cada palabra, reunió el destello de luz que aún ardía en su interior, instándolo a crecer, a volverse más intenso. La plaza parecía vibrar con su desafío, los lamentos disminuían como si la oscuridad tuviera miedo de ella. Las sombras titilaban en respuesta a su luz, vacilando, tratando de atraparla, pero Valeria comenzó a recordar su infancia, sus risas, sus juegos en el campo. Esos momentos cálidos alimentaron su llama y la hicieron aún más brillante. Ahora verás, gritó, lanzando un destello de luz que atravesó el aire con un estallido. Las sombras se estremecieron, gritaron y retrocedieron, pero Rukkaku solo sonrió, un destello de locura en sus ojos. Bien, Valeria, sigue alimentando esa pequeña llama, pero recuerda, todo fuego debe extinguirse. El suelo tembló violentamente, y una grieta se abrió a sus pies, un abismo negro que la llamaba con garras afiladas y susurros escalofriantes. En un destello de determinación, se lanzó hacia atrás, sintiendo cómo las sombras intentaban atraparla, pero su luz comenzaba a reverberar más fuerte, como un faro en medio del caos. ¿Te atreves a seguir? Cada paso que des puede llevarte más profundo en lo desconocido, retó el espectro mientras la grieta se expandía, amenazando con devorarla. Valeria miró hacia adelante, al horizonte donde el eco de su hermano resonaba cada vez más fuerte. No me detendré, Rukkaku. Estoy lista para lo que venga. Una sonrisa esbozada cruzó su rostro por un instante, antes de que la realidad volviera a girar, lanzándola hacia la oscuridad. Y en ese momento de nuevo, un grito desgarrador, proveniente no de su hermano, sino de otra alma perdida, resonó a su alrededor. Salva a los demás, Valeria. No caigas más allá. Las palabras hicieron eco en su mente como un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. Las sombras se agruparon, ansiosas por arrastrarla hacia su fin, pero había algo en su interior que empezaba a revelarse. ¿Podría Valeria desentrañar los secretos de su linaje y cambiar su destino? Y mientras la grieta continuaba abriéndose, su corazón latía con una nueva determinación. Un secreto estaba esperando ser descubierto, uno que podría ser su única salida o su perdición. Pero, ¿qué oscuridad acechaba en las profundidades? La grieta ante Valeria se extendía, un abismo seductor que prometía respuestas,
pero también una caída a lo desconocido. Cada segundo, la voz de su hermano se diluía bajo los gritos de las almas atrapadas, y el eco de los rostros angustiosos que habían sido devorados por Rukkaku se hacía más sonoro. Con cada murmullo, se afirmaba la desesperanza. «Debo hacerlo. Mis raíces son más fuertes que esto», gritó, su propia voz resonando en la oscuridad. Sus palabras eran como un encantamiento, un pequeño desafío que parecía ahuyentar a las sombras momentáneamente. Pero el alivio fue efímero, el suelo tembló y las criaturas formadas por la oscuridad comenzaron a moverse con más insistencia, acercándose poco a poco, como serpientes en busca de su presa. Dentro de ella, el fuego seguía ardiendo, alimentado por la memoria de su familia. Recordó las enseñanzas de su abuela, que siempre hablaba de la magia que nacía de la sangre. «Estamos hechos de sombras y luz», decía. «Aprende a bailar en la penumbra y no temerás». Mientras esa sabiduría reverberaba en su mente, Valeria se inclinó hacia el abismo. En lugar de retroceder, dio un paso decidido hacia adelante. De pronto, las sombras se agitaron, como si reaccionaran a su desafío. La oscuridad era espesa, pero al contacto con su luz interior, empezó a disiparse ligeramente. De la nada, una imagen apareció ante ella. La captura del Vaticano, una antigua prisión llena de secretos guardados durante siglos. Era un lugar donde Rukkaku había sido encerrado, un carcelero oscuro que había experimentado la vida y la muerte de las almas atrapadas. Su sonrisa burlona aparentemente tenía una conexión directa con el horror que Valeria enfrentaba ahora, pero ¿por qué había regresado? ¿Qué había planeado? Las murmuraciones a su alrededor se intensificaron, una cacofonía de advertencias y súplicas. «No te acerques a la verdad. Es un engaño». Pero ella sabía que la única salida estaba en descubrir quién era realmente Rukkaku. Las sombras gemían, sus formas retorciéndose en un espectáculo macabro y revelador. «Soy el eco de tu historia», dijo Rukkaku de repente, su voz resonando como un trueno. «Y el peso de tu futuro está encadenado a mí». «¿Qué quieres decir?». Valeria exigió, su determinación apoderándose de ella. Decidió que la curiosidad sobre su propio linaje era más fuerte que el miedo que intentaba arrastrarla. Las sombras se agitaron, formando figuras distorsionadas que representaban a su familia, frágiles y combativas. «Si deseas salvarlos, deberás sacrificarlo todo. La verdad será tu luz o tu perdición», dijo Rukkaku. Con cada palabra, Valeria sintió como su corazón se entrelazaba con el destino de los que la rodeaban. Debía elegir, seguir a la oscuridad, que prometía el alivio de la verdad sobre su familia, o permanecer fiel a su luz, a su pasado lleno de amor, y luchar por los que aún podían ser salvados. A medida que el abismo seguía llamándola, sintió una fuerza creciente en su interior. La conexión con su linaje, sus ancestros, resonaba cada vez más fuerte, una claridad que podía ser su única salvación. Pero las sombras empezaron a retorcerse de nuevo, y en el fondo, un rugido amenazador se alzó de la grieta, como si la oscuridad misma se preparara para devorarla. El rostro de Rukkaku se acercó, sus ojos centelleantes desbordaban un poder antiguo. «Elige, Valeria. ¿La verdad o el sacrificio?». Mientras las sombras la acercaban, un nuevo grito se alzó por encima del resto, vino de una boca sellada por el temor. «No dejes que te atrapen. Descubre lo que Rukkaku realmente es». Valeria sintió que el tiempo se detenía. ¿Se atrevería a enfrentarse a su destino y desbrozar los secretos que la habían mantenido en la oscuridad? ¿Podría escapar de las garras de Rukkaku y recuperar a su hermano, o terminaría siendo solo otra alma perdida en la eternidad? Las luces parpadeantes danzaban en la distancia, y otra grieta, esta vez más pequeña, comenzó a abrirse ante ella. ¿Era una salida o una trampa? Su corazón latía con fuerza, y solo había una cosa clara, el verdadero horror aún estaba por venir. El viento gélido sopló con fuerza, como si intentara arrastrar a Valeria hacia el abismo.
La grieta se hizo más profunda, y las sombras a su alrededor se agolpaban, formando torbellinos de desesperación. Cada figura distorsionada que emergía parecía un eco de sus peores temores, recordándole los rostros de aquellos que había perdido. Su hermano, atrapado en la penumbra, servía de brújula, guiando sus pasos con un hilo de esperanza que debía mantener vivo. «No puedo dejar que te atrapen», susurró, apenas audible entre el murmullo de las almas perdidas. Un escalofrío cruzó su espalda mientras una sombra particularmente oscura se aventuraba hacia ella. Con cada susurro, su miedo crecía, arrastrándola como una marea oscura, haciéndola tambalear. Valeria comprendió que debía actuar. Tomó una respiración profunda, su esencia chispeando en la oscuridad. Recordó la conexión de su linaje, el poder que pulsaba por sus venas. Se decidió, la verdad sería su antídoto, su única salida. Se acercó a la grieta y sintió cómo las sombras se retiraron un momento, como si la reconocieran, como si temieran su luz. Adentrándose en la grieta, el acto fue similar a atravesar una cortina de pesadilla. En un instante, se encontró en una sala vasta, con paredes cubiertas de escritos antiguos y frescos que parecían cobrar vida. «El Vaticano», murmuró, sus ojos recorriendo el panorama, un laberinto de secretos. Allí, el arte y la tortura se entrelazaban, dibujando la desesperación de aquellos que habían sido encadenados a Rukkaku. Un murmullo resonó frente a ella, un polvo de voces unidas en un grito mudo, advirtiéndole sobre el mal que habitaba este lugar. En el centro, una figura se alzó, envuelta en sombras densas. El carcelero oscuro sonrió con esa misma malicia de antes, pero ahora su rostro era más claro. Rukkaku había tomado forma, y su presencia se sentía como una pesadilla que jamás se desvanecería. «¿Qué has hecho?», preguntó Valeria, su voz resonando con un fervor que intentaba desafiar la terrorífica presencia. «Solo he hecho lo que el destino exige», dijo Rukkaku, sus orejas apuntadas como las de un demonio. «Tus ancestros me ataron aquí, pero tu sangre me ha despertado». Las paredes temblaron con la risa de Rukkaku. Con cada risa, las sombras se retorcían, tomando formas que la acechaban, transformándose en figuras que una vez conoció, amigos, familia, todos consumidos, atrapados en su oscuro reino. Valeria podía sentir el dolor en el ambiente, un eco de vidas no solo perdidas, sino consumidas. «No puede ser», gritó, el horror llenando su voz. «Tu historia está tejida conmigo, pequeña. Si deseas liberar a tu hermano, deberás comprender lo que significa el sacrificio», susurró Rukkaku, acercándose con pasos que hacían eco en el frío suelo. Los murmullos de las almas perdidas se intensificaron, transformándose en un grito colectivo que reverberaba en sus oídos. «No lo hagas. No lo hagas», resonaban. Valeria se enfrentó a él, el pulso de su corazón resonando en su pecho como un tambor. «No te temo», replicó, aunque su cuerpo temblaba. La decisión ahora se cernía ante ella. ¿Qué verdad estaba dispuesta a descubrir en el abismo de su historia? Cuando las sombras la rodearon una vez más, comprendió que Rukkaku había preparado una prueba. El sacrificio que exigía no era solo aquel de una luna nueva, sino el de su propia esencia, su conexión con lo que amaba. La luz que emanaba de su interior brilló intensamente, pero se sentía perder el control. Las sombras eran criaturas de la desesperanza, listas para devorarla. Un rugido resonó en el aire mientras Valeria tomó la decisión, su destino claramente delineado. Pero el eco de su voz no era el único que resonaba, un nuevo grito emergía, un grito de furia, lleno de poder y propósito. Valeria era la voz de su hermano, quebrantando el velo del terror entre ellos. Las sombras titubearon, y el rugido se volvió un coro ensordecedor. La elección no se trataba solo de ella. Pero, ¿podría realmente desentrañar la oscuridad de Rukkaku y salvar lo que quedaba de su familia? El rugido de Rukkaku se ahogó momentáneamente en la potente voz de su hermano, y un nuevo portal se abrió, una rendija en la oscuridad. Valeria sintió que todo podía cambiar.
Su destino y el de su hermano estaban a punto de entrelazarse de una forma aterradora. Pero antes que pudiera avanzar, las sombras, más audaces que nunca, se abalanzaron sobre ella, dispuestas a tomar lo que por derecho les correspondía. ¿Qué harás cuando la oscuridad llame otra vez? Resonaban los ecos, un desafío que la empujaba a despejar el velo que escondía la verdad. Y así, en medio del miedo abrumador y las sombras cada vez más amenazantes, la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Acaso la luz podría vencer a su oscuro reflejo? El aire se tornó más denso a medida que las sombras se arremolinaban alrededor de Valeria, dibujando formas horripilantes que la miraban con un hambre insaciable. Susurros incesantes llenaban su mente, cada palabra una promesa de desolación. Poco a poco, la realidad perdida se transformaba en un caos distorsionado, donde los ecos del pasado amenazaban con arrastrarla a un tiempo donde su familia aún respiraba. Valeria. La voz de su hermano retumbó en su memoria como un tambor de guerra. A través del pánico, una chispa de valor se encendió en su pecho. Sabía que debía actuar. La grieta detrás de ella no era un simple acceso a un reino de sombras, sino una sagrada entrada que conectaba todo lo que había perdido y lo que aún podía salvar. Debo encontrarlo, musitó, y las palabras se transformaron en su mantra, recurriendo a lo que quedaba de su esperanza en aquel mar de desesperación. La imagen de su hermano la obligó a avanzar hacia Rukkaku, el oscuro titiritero de sus emociones. Con cada paso, el odio que emanaba del carcelero parecía vibrar con la energía resucitada de su linaje. ¿Qué es lo que deseas, Valeria? La voz de Rukkaku se deslizó como un veneno, provocando que su corazón palpitara con miedo y desconfianza. Sabes que el sacrificio no se limita a objetos. Requiere lo que más atesoras. ¿Qué estás dispuesta a entregar? Sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de perder a su hermano, de ceder su luz, retumbaba en su mente. Pero el impulso de enfrentarse al horror era más fuerte. No me dejaré vencer tan fácilmente, respondió, enderezándose. Las sombras se agolpaban, dispuestas a tragársela, pero su luz empezó a brillar más fuerte. Era su linaje, su conexión ancestral, una herencia que nunca había comprendido por completo. Justo cuando la oscuridad se preparaba para abrumarla, Valeria alzó su mano, dejando fluir la energía que palpitaba en su interior. Rukkaku, tu tiempo aquí ha terminado. No dejaré que arruines mi vida ni la de quienes amo. Las sombras se detuvieron, observando con una mezcla de expectación y furia. El carcelero sonrió, una sonrisa que la congeló hasta los huesos. No creas que tu luz será suficiente. Hay un precio que pagar de pronto. Las entidades sombrías lanzaron un ataque, extendiendo sus extremidades hacia ella como tentáculos oscuros. El sudor frío comenzó a correr por su frente, y un chillido de terror resonó en su corazón. Fue un momento decisivo. Así que cerró los ojos, recordando los rostros de quienes había perdido, y el remanente de amor que aún tenía para dar. Su voz se alzó, lleno de determinación y fe en lo imposible. Ahora, más que nunca, estoy lista para enfrentar la oscuridad. Las sombras gritaban, y la figura de Rukkaku se retorció, revelando una mirada furiosa y ciega. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba sola. «Está bien, Valeria. Estamos contigo», resonaron las voces de sus seres queridos, fusionándose en una corriente de energía que iluminó la sala. La luz de su esencia brillaba intensamente y, sintiendo el flujo poderoso a su alrededor, Valeria supo que había encontrado su fuerza. Un grito sagrado brotó de su boca y se deslizó entre las sombras, barriendo la pesadilla con su luz. Pero justo cuando la oscuridad empezaba a disiparse, una risa escalofriante emergió del fondo de la caverna. ¿Crees que puedes liberarte así de mí? La risa de Rukkaku reverberaba por las paredes, intensificando la atmósfera y confiriendo poder a las sombras, que se multiplicaron y se revitalizaron. Tu sacrificio será mi maná. Todo lo que amas será mío. Con un movimiento contundente, las sombras se lanzaron de nuevo hacia ella, y la luz de Valeria comenzó a titubear. No, gritó,
sintiendo que todo se desvanecía, incluyendo ella misma. Era una batalla perdida, o al menos eso pensaba. Sin embargo, la voz de su hermano resonó de nuevo, más fuerte que antes, como un eco de esperanza. Valeria, recuerda lo que somos. Lo que llevamos dentro. Y en ese instante, su conexión se intensificó. La luz resplandecía como un faro mientras la oscuridad se replegaba, pero no podía detener el impulso de Rukkaku que empezaba a desbordarse. Sin embargo, mientras luchaba por mantenerse firme, Valeria vio algo más. Una grieta más suelta en las sombras, un desvío hacia algo que no había notado antes, ¿podía ser la oportunidad que necesitaba para invertir la balanza a su favor? La pregunta colgaba en el aire, y el tiempo se comenzaba a agotar. Si esto es un sacrificio, susurró ella, que sea para desterrarte de una vez por todas. Las sombras rugieron, y con su decisión tomada, Valeria se lanzó hacia el nuevo camino, con la esperanza de que el sacrificio que tanto temía quizás podría convertirse en su salvación. Pero antes de que pudiera cruzar, las sombras la atrajeron de nuevo con fuerza brutal, susurrando en un coro de terror. ¿Qué harás ahora, Valeria? El auténtico terror apenas comienza. Las almas atrapadas entrelazaron su destino, y la respuesta a su desafortunado sacrificio se armaba en la penumbra, esperando que ella diera un paso más hacia lo desconocido. La oscuridad se cernía sobre Valeria, pero ahora no estaba sola. Desde las profundidades de su ser, la luz brillaba con una intensidad renovada. Se sentía desbordante de coraje, y aunque Rukkaku la enfrentaba con su sombra aplastante, había una chispa inextinguible en su interior. No permitiré que me atrapes ni a mí ni a los que amo, gritó Valeria, sintiendo que su voz retumbaba como un trueno en la vasta prisión de sombras. Rukkaku la miró con desprecio, pero detrás de su fachada imponente, había un destello de preocupación. Las sombras intentaron cerrarse a su alrededor, pero Valeria respiró hondo y, en lugar de evitar el enfrentamiento, abrazó su verdad. Recordó a su hermano, a su madre, a cada ser querido que había perdido. Soy más fuerte que tus mentiras, Rukkaku. Soy el eco de mis ancestros, y estoy lista para enfrentar el legado que has distorsionado. Con cada palabra, un torrente de luz emergió de su pecho. Era la energía de sus ancestros, la unión de su amor, el fuego que había ardido en el corazón de su familia a lo largo de generaciones. Se lanzaron ecos de fuerza por toda la plaza, reverberando en las paredes, y las sombras comenzaron a temblar. Rukkaku retrocedió un paso, y eso fue suficiente. Valeria se dejó llevar por la ola de energía que emergía, lanzando un rayo de luz directo hacia el corazón de la oscuridad. Tu tiempo se ha acabado. La luz intensificó cada rincón, arremolinando las sombras que empezaban a disolverse en un vórtice de desesperación. Cuerpos sin vida, rostros que una vez conoció, comenzaron a recuperarse mientras la luz se expandía. Valeria, llamaron en un susurro, su verdadero ser volviendo a la vida. Las almas perdidas de su familia, antes atrapadas por las cadenas del temor, ahora emergían de la niebla, un espectro de apoyo que se unía a su lucha. Tenemos fuerza en nuestra unión, Valeria, dijo la figura de su hermano, ahora nítida y llena de luz. Recuerda nuestra historia, recuerda quién eres. Vamos, juntos. Valeria sintió como sus lágrimas brotaban, pero esta vez no eran de tristeza, sino de liberación. Juntos, exclamó, y a medida que la ola de luz avanzaba, Rukkaku se retorcía, incapaz de soportar la pureza que irradiaba la unidad de sus seres queridos. No. Esto no puede estar sucediendo, rugió el carcelero, pero la luz del amor desbordaba, volviéndose abrumadora, brillante como 1000 soles, arrasando la oscuridad. Finalmente, un grito desgarrador se alzó, y la figura de Rukkaku empezó a desvanecerse entre los ecos de su propia maldad. No, yo soy el carcelero. Este es mi reino. Su protesto se extinguía mientras su esencia se desmoronaba, arrojada al abismo del olvido. Poco a poco, las sombras se desvanecieron, y el silencio reinó en la plaza. Valeria miró a su familia recuperada, sus rostros radiantes llenos de amor y orgullo.
El horror se había disipado, la oscuridad desvanecida por la luz, y ella había logrado romper las cadenas del miedo que la atrapaban. Lo logramos, susurró, con el pecho lleno de esperanza. Estamos juntos de nuevo. En ese instante de paz, comprendió que su lucha no había sido en vano. No solo había enfrentado el terror, sino que había desenterrado la fuerza que residía en su linaje y en su corazón. Mientras los ecos del pasado comenzaban a tomar su lugar, la plaza se llenó de claridad. Valeria sabía que siempre habría más batallas por librar, pero ahora contaba con el apoyo de aquellos que realmente la rodeaban. Gracias, les dijo, y una oleada de luz los envolvió, llevándolos hacia un nuevo amanecer, donde las sombras nunca volverían a acechar sus corazones. Valeria, segura de su nuevo futuro, se dio cuenta de que el ciclo de la oscuridad había terminado para siempre. Había revelado la verdad de su historia y, con cada paso hacia adelante, sabía que llevaría consigo la luz que nunca dejaría de brillar. Así, el carcelero Rukkaku quedó atrás, un eco distante que recordaría como una advertencia, una lección para aquel que se atreviera a jugar con el destino. Valeria miró hacia adelante, su corazón latiendo con esperanza. Esta vez, estaba lista. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.